En Colombia, la figura del divorcio se rige en el ordenamiento jurídico desde diciembre de 1992. Es un mecanismo que le permite a las personas presentar unas causales que justifiquen desde el ámbito civil la separación entre las parejas. De fondo, el divorcio muchos lo ven como una situación negativa. Sin embargo, para muchos también puede ser un momento de transformación y crecimiento personal, donde se toman decisiones difíciles pero necesarias para la búsqueda de la felicidad y el bienestar individual. Conciliar las diferencias a través del divorcio también se ha convertido en una oportunidad para mejorar la comunicación y la posibilidad de construir una nueva vida llena de libertad y autenticidad, evitando malos tratos y controversias que puedan terminar dilatando y alterando aún más las relaciones entre las personas. Feliz tarde, qué gusto poderlos saludar en directo en la pantalla de Canal Institucional. Aquí estamos acompañándonos en un nuevo capítulo de Bien Dateado en Vivo, el magazine de servicio de la televisión pública. Camila, que tiene una cita con siempre nuestros televidentes a través de nuestra señal abierta y nuestras plataformas digitales. Hola, muy buenas tardes, Carlos, televidentes. Feliz inicio de semana con información que preparamos para su día a día. Hoy vamos a hablar de divorcio, Carlos. No solo desde lo legal, sino también desde el ámbito psicológico. ¿Cómo afrontar esta difícil situación, sobre todo cuando hay hijos de por medio? Quizás en este momento muchas parejas jóvenes están pasando por esta situación. Si no saben qué ruta, qué camino coger, en minutos un abogado estará acompañándonos en nuestro bloque de preguntas y respuestas para que usted que nos está viendo nos deje sus inquietudes por nuestros canales que a lo largo de nuestra emisión estarán apareciendo en su pantalla. Y estos son nuestros titulares: la separación. Hernán y Diana, luego de convivir muchos años, tomaron la decisión de divorciarse y rehacer sus vidas sin perder la buena comunicación y compartiendo momentos juntos y con sus hijos. En breve les contamos esta historia. El divorcio, aumentan las separaciones en el país. Los que más se separan, al parecer, son los jóvenes. Pareciera que ellos no están preparados para afrontar esta responsabilidad. Aquí opinan los expertos. Y el proceso legal. Y luego del desamor o las diferencias se abre paso al procedimiento donde las parejas se acogen a lo que dicta el ámbito jurídico para iniciar la formalización de una separación. Hablamos sobre los requisitos y el trámite en esta materia. Impacto emocional. Asumir la separación como un nuevo comienzo, pero afrontarlo sobre la marcha no es cosa fácil. Expertos nos ayudan sobre todo a comprender el golpe anímico y psicológico que deja el divorcio. Y por supuesto la conciliación. Aunque el divorcio muchas veces se ha mirado como una opción, para muchos termina siendo una decisión difícil y compleja. En Bien Dateado, en nuestro servicio, revisamos cómo conciliar de mejor manera un proceso de separación. Bienvenidos, comenzamos. A partir de ese momento usted puede interactuar con este espacio de servicio, lo puede hacer a través de todos nuestros canales. La esencia de nuestro programa es escucharlos y escucharlas. El 312-487-0413 a su servicio para que nos deje sus preguntas vía audio, notas de voz, también los estamos leyendo en la transmisión que estamos originando en Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV y además puede marcarnos a nuestra línea nacional el 601-220-0707, 601-220-0707. Hernán y Diana, una pareja que vivió el amor a primera vista, nos cuenta cómo su relación y su familia tuvo muchos cambios que al final los llevó a tomar la decisión más difícil, la de separarse. Sus diferencias las han transformado para conservar la unión familiar por encima de cualquier circunstancia. Conozcamos su experiencia. Hernán y Diana, una pareja que se conocieron y se enamoraron a primera vista, comenzaron una relación que pasó de la amistad al amor. Nos cuentan cómo desarrollaron su historia. Un soñador, es un activista, es un periodista, es un deportista, varias cosas. Es un comunicador social,
con énfasis en comunicación comunitaria y bueno, nos estamos desempeñando en el periodismo, no deportivo, pero sí nos estamos desempeñando en el periodismo y con los sueños de que haya una Colombia mejor, de que haya un país distinto y a eso nos dedicamos en el periodismo. Una mujer infinitamente soñadora, creativa e inquieta todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Pues inicialmente como persona soy madre de 2 hermosos hijos varones, de 2 gatas sumamente lindas, de un perro súper inquieto saltarín, hija de una mujer súper guerrera, que es mi madre. Mi infancia, ¿cómo fue? Mi infancia estuvo contrastada por muchos fenómenos. Mi papá era más inquieto que yo, entonces estuvimos moviéndonos todo el tiempo. Mis primeros 8 años fueron en los llanos. Yo nací en Bogotá y me trasladan hacia los llanos orientales. Cuando yo la vi, me gustó así a primera vista. Y además me acuerdo tanto cómo iba vestida con unas botas como ovejeras, un blue jean y una camiseta blanca, así iba vestida. No llamaba mucho la atención, pero a mí me pareció muy bonita, muy bonita. Y yo la vi y me gustó. Me acerqué, traté de acercarme para hablarle, estuvimos bailando y ahí fue donde nos contactamos. Nos casamos por lo civil, duramos 17, casi 18 años casados. Tuvimos nuestros hijos, nuestro primer hijo ahorita va a cumplir 23 años. Nuestro hijo menor tiene 17 años. Hernán no era tan amiguero, ¿cierto? Y de repente en alguna cobertura alguien lo llama, yo le guardo el teléfono, le doy el teléfono, él se queda a ver con su amiga y como que luego suceden cosas con esta persona, ¿cierto? Para mí eso fue muy complejo, es muy complejo cuando alguien te engaña, cuando alguien defrauda tu confianza. Yo defraudé esa confianza, ¿no? Yo defraudé esa confianza y ese respeto y tuve un desliz con esa compañera del colegio, y hasta ahí llegó todo. Ahí comenzó ya a resquebrajarse la relación. Después ella tiene un desliz, entonces eso acaba de romper todo. Es su decisión el seguir, permanecer juntos o no, porque sí, y ya habíamos vivido las peleas y ya habíamos visto cómo ellos, digamos, se enfrentaban de alguna manera y chocaban, ¿no? Porque además mi mamá tiene un genio fuerte y mi papá siempre ha sido como muy tranquilo, pero en el momento en que los dos genios se equiparan, tú quedas como sorprendido. Entonces, llegar a esos puntos y darse cuenta es decir como, pues si no les está funcionando, o sea, si es problemático el estar juntos, porque ya hay unos sentimientos chocantes, entonces, pues ustedes tomen la decisión, o sea, si en serio se sienten muy mal juntos, pues acábenlo. 2:08 de la tarde, los estamos acompañando en vivo en este lunes de Bien Dateado, hoy hablando sobre el divorcio. Lo abordamos desde diferentes ámbitos, desde el ámbito legal y emocional, y es que la pandemia, entre otras circunstancias, parece haber elevado paulatinamente los casos de divorcio en el país. Por esta razón, inmediatamente nos vamos para los números para entrar a analizar las cifras en Colombia, porque según la Superintendencia de Notariado y Registro, informó que en 2022, para los primeros 9 meses del año, 150.210 personas, 151.210 personas contrajeron nupcias. De ese total, en el mismo año, 20.284 personas formalizaron su divorcio. Mire que Colombia presentó un aumento en la tasa de matrimonios, pasando a 7,8% en los casos. De otro lado, cada día del año 2022 se presentaron de manera diaria 127 trámites de divorcio en notarías y juzgados del territorio nacional. Enero, febrero y mayo del 2022 fueron los meses en que se realizaron la mayor cantidad de matrimonios en Colombia.
Avanzamos en este Bien Dateado, hoy hablando sobre el divorcio. Es momento de que usted participe, de que usted lo haga a través de nuestras plataformas y canales de comunicación que empiezan a aparecer ahí en nuestra pantalla. El 312-487-043 está disponible para que nos deje sus casos puntuales. Acá los analizamos desde la vía legal y emocional. Y el divorcio es un trámite que ingresa a la normatividad jurídica en 1992 para resolver por esta vía las causas o justificaciones que suscitan las parejas precisamente para separarse. Aunque su ejercicio se origina desde el tiempo de la colonización española, hasta nuestros días es solicitado con mayor frecuencia por las personas para disolver el vínculo matrimonial. El divorcio es como el despliegue de un libro en blanco, donde las páginas antiguas se separan para dar paso a una nueva historia de crecimiento y autodescubrimiento. Desde épocas de la colonización española y en la incorporación de la ley que lo reglamentó en nuestro país en 1992, se permite este recurso legal. En derecho, debido a que las cosas se deshacen como nacen, es que pues a partir del contrato matrimonial pues se requiere de un divorcio para poder deshacer ese contrato. En primera medida hay que tener en cuenta que el divorcio lo regula el Código Civil colombiano. Tenemos que tomar expectativas que el artículo 154 y subsiguientes son el que nos habla de las causales del divorcio. En el ordenamiento jurídico se consignan un número puntual de causales para invocar el divorcio entre las partes. Tenemos que tener en cuenta que son 9 las causales en el ordenamiento jurídico por las cuales una persona puede pedir el divorcio. 3 causales de estas son llamadas causales remedio y las restantes son llamadas causales sanción. De esas causales, las que más se ven en la práctica específicamente, pues vemos recurrentemente el tema de tratos crueles, específicamente cuando hablamos de violencia intrafamiliar, y también vemos una causal muy común que es la separación de cuerpos por más de 2 años. Cuando las personas están separadas por más de 2 años pueden pedir el divorcio. También vemos temas como el incumplimiento de los deberes conyugales, dentro de los cuales está la fidelidad. Los divorcios se dan comúnmente en personas muy jóvenes, de pronto con falta de experiencia en cuanto a tener que depender económicamente de alguno de los cónyuges. La firma estatista calculó que en 2021 se llegó a un crecimiento de los divorcios en el país, elevando la cifra a 7.000 casos más que los reportados en 2020 en plena pandemia. Tenemos unos datos muy dicientes del aumento del divorcio, sobre todo en lo que fue en el año 2021. Dentro de los últimos 10 años, el año 2021 fue el año en donde más divorcios se registraron. Datos que nos da la Superintendencia de Notariado y Registro. Entre enero del 2012 y diciembre del 2021 se han registrado 601.103 matrimonios civiles y 214.266 divorcios. Se ha hecho una estadística recientemente, la ha hecho Supernotariado, en cuanto a que el último trimestre de este año se han divorciado 2.133 parejas, en un promedio más o menos de 28 al día y 1 cada hora. El divorcio genera controversias emocionales y legales que requieren de un delicado equilibrio en busca de soluciones justas y pacíficas, promoviendo la resolución, el entendimiento y la reconciliación. Tenemos 2 tipos de controversias que son las que más se presentan desde el litigio y las que más hemos visto. La primera de ellas es pues temas económicos y patrimoniales, en cuanto a que la pareja no se pone de acuerdo en cómo manejar los recursos y esto pues lleva a conflictos graves. Y en segundo lugar están los temas de convivencia. También cuando hay hijos se ven muchos temas de direccionamiento del hogar, de crianza. Cuando existe un cónyuge culpable del divorcio y un cónyuge inocente, el cónyuge culpable no podrá alegar o no podrá solicitar el divorcio durante 2 años. Nosotros les recomendamos que antes de iniciar un divorcio, es un trámite costoso,
y de pronto un poco largo y tedioso en cuanto si no se hace de mutuo acuerdo. Alguno de los cónyuges tiene que validar las 9 causales que nos menciona el artículo 154 para poder divorciarse. Dos 15 de la tarde, los estamos acompañando en directo en la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado con información de servicio, hablando hoy sobre el divorcio. Tiene preguntas, tiene dudas, en minutos entramos a nuestro bloque para resolverlas en tiempo real. Mire que el divorcio es visto por muchos de forma negativa, pero en el fondo se ha convertido en un recurso que se le otorga a las parejas para que puedan tener la oportunidad de separarse legalmente y puedan reorganizar de una u otra forma su vida de manera independiente. Esta es sin duda una herramienta funcional que en el fondo sana emocionalmente a las partes y por supuesto ofrece protección legal en diversos aspectos. Estamos en este Bien Dateado hablando sobre divorcio y analizaremos el panorama en nuestro país precisamente de la mano de los especialistas. Para ello hemos invitado a una persona que sabe mucho de este tema en Colombia. Nos acompaña el doctor Eduardo Durán Gómez, él es notario 38 del Círculo de Bogotá y es un gusto tenerlo con nosotros. Doctor, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto. Muchas gracias, muy complacido de estar aquí acompañándolos. Doctor Eduardo, empezamos con la primera pregunta y es ¿cuáles son las estadísticas más recientes sobre el número de divorcios en Colombia y cómo han variado en los últimos años? Bueno, la estadística más reciente en materia de divorcios indica que en Colombia están ocurriendo 28 divorcios diarios, es decir, más de 1 por hora. Imagínese. Entonces es una situación pues que hay que considerar, es una situación que llama la atención y desde luego que habrá que hacer un análisis de las causas porque realmente es una cifra llamativa. ¿Y cuál ha sido el ritmo precisamente que ha tenido esta figura en despachos y todas las notarías del país? Es muy común que las personas acudan justamente, lleguen a la notaría a deshacer ese vínculo matrimonial. Bueno, sí, es muy frecuente y encuentra uno que dentro de las principales causas de divorcio está en primer lugar la falta de compromiso. Pronto las parejas deciden casarse de un momento a otro sin tener muy claro cuál es el compromiso que implica el contraer matrimonio, cuáles son los derechos y obligaciones dentro de esa relación que desde el momento en que se realiza entra a tener unos efectos jurídicos. Entonces eso no es suficientemente comprensible y la gente que se casa pues quiere seguir teniendo su vida de soltero y quiere tener seguir teniendo sus ocupaciones normalmente y desde luego que va generando un conflicto de entendimiento de pareja. Igualmente pues está el tema de la infidelidad que también pesa bastante y desde luego también en tercer lugar podríamos mencionar el tema económico que pesa bastante cuando no es posible que se identifique cuál es la obligación de la pareja frente a las obligaciones económicas que implica el sostenimiento del matrimonio. Doctor Eduardo, ¿qué leyes y regulaciones existen en Colombia para proteger los derechos de los cónyuges durante y después de un divorcio? Bueno, pues el Código Civil establece claramente cuáles son las obligaciones, cuál es el marco jurídico del matrimonio y desde luego que una persona al contraer matrimonio se establecen 2 escenarios. En primer lugar, el vínculo matrimonial y en segundo lugar, el surgimiento de la sociedad patrimonial. A partir del matrimonio surge una sociedad patrimonial entre los cónyuges, es decir, que tiene una implicación en toda la parte económica de esa nueva vida, en donde todo lo que ingrese al matrimonio o durante el periodo del matrimonio va a tener que ser compartido entre la pareja, es decir, corresponde de manera igual en materia de derechos a los miembros de esa pareja. Hablemos sobre cuáles son esos principales factores
que contribuyen al aumento de las tasas de divorcio. Usted nos mencionaba algunos al principio, el tema de la infidelidad, pero ¿ustedes qué han detectado, doctor Eduardo? Bueno, detectamos eso. Nosotros realmente no nos corresponde auscultar mucho el tema de las causas. Recibimos a las parejas, les recibimos su solicitud de divorcio y desde luego que nos corresponde como notarios iniciar ese proceso que es muy rápido. Es muy rápido y se demora un poco más cuando viene el tema de la disolución de la sociedad patrimonial. Ahí sí, cuando la pareja tiene bienes, ha adquirido bienes, tiene unos recursos considerables, pues es necesario establecer unos acuerdos que permitan cómo va a ser la distribución de esos activos que surgieron a raíz de la consolidación de la sociedad patrimonial. ¿Qué tan expeditos pueden llegar a ser estos trámites, doctor? ¿Se demoran semanas, meses, finalmente son ágiles? Un matrimonio que no tenga mayor número de bienes, pues perfectamente en un mes puede estar ya divorciados y de pronto hasta en menor tiempo. Un matrimonio que tenga una implicación patrimonial considerable, de pronto se puede demorar un poco más mientras se logra el acuerdo de la distribución de los activos que surgieron en esa sociedad patrimonial. Entiendo. Doctor Eduardo, ¿qué apoyo brinda el gobierno colombiano a las personas pues, que atraviesan un proceso de divorcio en términos de asesoramiento, sobre todo legal, financiero o incluso en las mismas notarías? ¿Cómo hacen ese acompañamiento? No, pues yo puedo hablar por lo que nos corresponde en las notarías. En la notaría nosotros tenemos profesionales muy capacitados y el mismo notario realiza un acompañamiento en ese sentido. Empieza por identificar cuáles son las normas que rigen esa situación y desde luego cómo se deben acoplar ellos a esas normas para efectos de garantizar los derechos y deberes que surgen dentro de esa obligación. Pues es el doctor Eduardo Durán Gómez, él es notario 38 del Círculo de Bogotá y nos acompañó en este Bien Dateado en el Contexto. Doctor Eduardo, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, con mucho gusto. Nosotros avanzamos en directo por la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado, justamente hablando sobre divorcios, y hoy es el momento de que usted indague, pregunte sobre este tema, pues que nos compete mucho. Hemos visto las cifras, nos lo decía el doctor Eduardo, han aumentado cada vez más las separaciones, los divorcios en nuestro país. Pues si usted todavía no sabe, Camila, por dónde agarrar, qué ruta coger, aquí los vamos a orientar desde la parte legal. Sí, Carlos, yo realmente estoy sorprendida por la cantidad de divorcios que ocurren en nuestro país, 28 al día, 1 cada hora. Pero bueno, continuamos en Bien Dateado porque el proceso legal que deben encaminar las personas que quieren ponerle fin a su unión matrimonial pasa por el cumplimiento de ciertos requisitos. Hoy en la práctica el divorcio se ha convertido en un procedimiento ágil y eficiente que establece acuerdos legales sobre bienes, posesiones y custodias. Aquí lo explicamos. Para Héctor Agudelo, el resguardo de las familias en tiempos de pandemia aumentó en un alto número los divorcios, especialmente en parejas jóvenes. El divorcio en Colombia jurídicamente se puede realizar por dos vías, vía notarial y vía judicial. Por la vía notarial es cuando los cónyuges, los que se van a divorciar, lo hacen por mutuo acuerdo, es que consienten en que se van a divorciar y han consentido además en la forma en cómo se van a dividir los bienes. Y si hay hijos dentro de esa relación de pareja, entonces se decide allí a cargo de quién queda la custodia de estos menores de edad o de este menor de edad. Básicamente eso es en cuanto a la vía notarial. Cuando es la vía judicial, ese es un proceso, porque la vía notarial es un trámite. En la vía judicial es un proceso, es decir, hay que presentar una demanda que también se debe hacer por intermedio de apoderado judicial y allí, aparte de una serie de documentos que se deben allegar, se debe incoar una causal por la cual se quiere divorciar.
El Código Civil colombiano contempla 9 causales en su artículo 154 y entre ellas tenemos las relaciones extramatrimoniales, la separación de cuerpos por más de 2 años, el ultraje, la frecuencia de estar tomando bebidas alcohólicas, entre esas 4 que son las que más se citan o se incoan en las demandas para solicitar el divorcio. Generalmente los documentos que se solicitan para divorciarse en Colombia son los registros civiles de nacimiento, el registro civil del matrimonio, si hay hijos, pues los registros civiles de ellos, fotocopias de las cédulas, también si hay bienes, pues una relación de los haberes, los avalúos, cuando no hay acuerdo, es decir, cuando hay un proceso judicial que no hay acuerdo entre las parejas, en qué se debe quedar con quién cada quien. Y hay una diligencia que se llama inventarios y avalúos. En esta diligencia, cada persona, cada parte, el demandante y el demandado, tiene un momento para presentar qué bienes tuvo o adquirió durante la sociedad conyugal. Entonces, al momento de contestar, si tú no estuviste de acuerdo con los bienes que yo puse, tú vas a oponerte o a objetar esos inventarios y avalúos que yo te hice. Ese es el momento adecuado y ya luego el juez dirá si está de acuerdo o en desacuerdo de acuerdo a las pruebas presentadas. Doctora Natalia, ¿qué pasa cuando uno de los dos en un proceso de divorcio no dice la verdad, oculta cosas? Pues digamos que las repercusiones como tal es que simplemente en el momento de la objeción yo te diga, mira, ocultaste este bien o no estoy de acuerdo con este inventario y este avalúo que hiciste porque este bien no lo adquirimos dentro de la sociedad, sino este era un bien propio, por ejemplo. Y ahí el juez, cuando ya mire los documentos y pueda comparar, va a decir si está de acuerdo o no en la objeción presentada o con el inmueble que sí efectivamente aportaste y que sí entró dentro de la sociedad conyugal. Normalmente cuando se hace el proceso de divorcio es necesario fijar la custodia de los hijos, en cabeza de quién va a quedar los hijos. Entonces, la custodia se entiende como esa tenencia, ese cuidado personal que le va a brindar la otra persona sin que el papá o la mamá que no tenga la custodia pues no esté presente dentro de la vida del menor. ¿Qué necesitamos? Entonces, para fijar esta custodia debo tener en cuenta las visitas, los alimentos, el vestuario, la educación, la salud. Lo que debemos procurar es que el niño se sienta tranquilo y cómodo con la persona con la cual vaya a quedarse a prestarle ese cuidado. Creo que debemos escuchar y que no se hace es escuchar al niño. Me parece súper importante que se escuche al menor qué es lo que realmente quiere, porque pensamos que por el hecho de que es menor no tiene unas preferencias o unos deseos. Si bien es cierto, no ha terminado de desarrollar, digamos, su intelecto, puede llegar a tener una afinidad mayor con alguno de los padres. Carlos, hoy el proceso de un divorcio puede ser un poco ágil, rápido, pero no deja ser difícil. Sin duda alguna, y entran a jugar muchos factores, lo hablábamos hace unos instantes, los bienes, la repartición de los bienes, la custodia de los menores, lo veíamos en la nota de nuestro periodista Manuel Vega, o incluso el tema emocional. Si usted está pasando por alguna de estas situaciones, pues en minutos en nuestro bloque de preguntas y respuestas los orientaremos frente a este tema y esta situación compleja que quizás puede estar afrontando en su vida. Y es que toda separación es un proceso que termina dejando una situación compleja de sortear, incluso de insatisfacción y abatimiento. En ocasiones creemos en la posibilidad de conciliar un divorcio de manera amistosa a través de la comunicación efectiva, la expresión abierta de preocupaciones y la búsqueda de ayuda profesional. Por eso los invitamos a comprender el impacto emocional que puede traer el divorcio. El divorcio es una de las experiencias más dolorosas que puede sufrir una familia, pues no solamente se termina el matrimonio, sino la unidad del entorno familiar, pero hay maneras de afrontarlo. Si interpretamos el divorcio como tal en nuestra sociedad y sobre todo latina, el divorcio es un contexto muy negativo. ¿Por qué? Porque hablamos del matrimonio, el matrimonio es para toda la vida, el matrimonio es la felicidad, como se dice, lo amarás en la enfermedad y todo eso. El divorcio tiene ese contexto negativo y de por sí, tanto dentro del contexto de familia como externo, siempre se ha visto muy mal. Por lo tanto, cuando llegamos a un proceso de separación o divorcio en una familia, en una pareja, usualmente no son en las mejores condiciones. De pareja, importantísimo fomentar y trabajar con las redes de apoyo. En esos momentos en los que las parejas están viviendo este proceso de transformación, suele sentirse una soledad absoluta, sentimientos de
pérdida pérdida de la tolerancia también, ¿no? De pérdida de la autoestima. Hay mucho que implica allí ese sentimiento de minusvalía en algunos de los miembros de la pareja, adicional que esto también es mediado por las razones por las cuales se presenta la separación. Entonces las redes de apoyo son fundamentales, estar alerta a las señales que también pueden estar allí presentes, ¿no? Es decir, hay unos cambios fisiológicos como la pérdida de sueño o la pérdida de apetito que pueden hacer presencia y que, si bien es cierto, podrían hacer parte de un proceso de duelo regular, pues también hay que mirar hasta qué punto esto ya no es normal y ya presenta una alteración dentro de la vida cotidiana de las personas, y en ese momento tendríamos que buscar ayuda profesional en términos de saber que pues no es posible proseguir la vida con un sentimiento de desesperanza y de dolor permanente, porque esto ya se transforma en un cuadro psicopatológico al cual no queremos llegar. Ustedes están terminando una relación de pareja, no una relación de padres. Entonces eso, y pues a modo de chiste les digo, pues si quieren terminar la relación de padres, maten a sus hijos. Es bastante ilógico, obviamente, la propuesta. Pero les digo, ustedes como pareja culminaron su relación, pero aquí en adelante es una relación de padres. Piensen en las necesidades que tienen sus hijos. Eso no tiene por qué cambiar. Ellos no pueden ser útiles o elementos para manejar su conflicto. En muchas ocasiones, los padres, por su mismo dolor, evaden prestarle atención al sufrimiento de sus hijos, pero hay que estar atentos a su bienestar e incluir prácticas para que ambos puedan sobrellevar mejor esta situación. Me parece súper importante que podamos aprender pautas de crianza. Son esenciales. Que si yo como hijo comprendo que es una pauta de crianza y yo como padre enseño una pauta de crianza, tendré la claridad de poderlo manejar en un futuro. Lo que te decía, la comunicación es también importante entre padres e hijos y entre pareja. Eso me parece muy esencial, y eso no solo se aprende en casa, que se puede aprender en diferentes contextos. Que haya una especie de educación familiar, pero no solo en casa, sino en colegio, porque eso tampoco se enseña. Los hábitos de autocuidado, ¿no? Y de regulación emocional. Es decir, está bien, y es darse permiso, ¿no? También darse permiso a que me siento triste. Normalmente las personas, las familias, las redes, lo que hacen cuando ven a alguien triste es: no se ponga triste, no llore, tranquila que eso va a pasar. Pero pues es que una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo, ¿no? Ese dolor está allí presente y está bien que lloremos, y está bien que nos demos el tiempo para reconocer las emociones, para tomar un alto en el camino y definir hacia dónde sigo. Esos hábitos de autocuidado son fundamentales. Nuevamente repito, las redes de apoyo. Es darse cuenta que no estamos solos en un proceso que esto parece como una caída a un abismo pues sin fondo, ¿no? Sino que realmente hay unas redes, hay personas, hay situaciones, hay otro tipo de situaciones que también nos pueden acompañar dentro de ese proceso, y es recuperar muchas de las cosas que se han perdido, porque si no fuera así, pues no se produciría el divorcio. ...2:33, avanzamos acompañándolos a través de la pantalla de Canal Institucional, y en Bien Dateado abrimos este espacio para hablar de divorcio. Lo expresamos desde la órbita legal y desde la órbita emocional, dos escenarios pertinentes para poder tratarlo a fondo. Iniciamos este espacio de servicio donde ustedes participan con sus preguntas, nuestros expertos invitados responden en tiempo real, por eso les recuerdo nuestros canales de comunicación a su servicio, nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, ahí los escuchamos por notas de voz, por audios, también nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta red social nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV, aquí los leemos, y desde ya puede coger su teléfono fijo en casa y marcarnos desde cualquier ciudad, municipio o departamento de nuestro país al 601-220-0707, 601-220-0707. Es nuestro bloque de preguntas y respuestas en este lunes de Bien Dateado. Hablamos sobre divorcio y para ello lo vamos a abordar desde el ámbito legal. Por eso está con nosotros Alejandro Pérez, él es abogado experto en Derecho de Familia y es director de la firma Pérez, Parra y Abogados. Abogado, bienvenido, gracias.
Es un gusto para mí estar acá y gracias por la invitación. Inmediatamente comenzamos a escuchar a todos nuestros televidentes que participan en tiempo real en nuestras plataformas digitales, en el 312-487-0413, además en el 601-220-0707 y a través de @institucionaltv. Recuerde que es nuestra red social oficial para que usted desde ya se conecte con nosotros. Abogado, nos preguntan acá, por acá en @institucionaltv nos dicen, me separé de mi esposo hace 5 años. ¿Cómo hago para dividir los bienes en ese sentido? Bueno, primero que todo hay que mencionar que el matrimonio trae consigo una sociedad conyugal y esa sociedad conyugal pues está relacionada con los bienes que ha adquirido esa pareja durante su matrimonio. En esa medida, a pesar de estar separada de su pareja, esta televidente tiene que liquidar esa sociedad conyugal, tiene que entrar a liquidar los bienes y eso lo puede hacer bien por vía judicial ante un juez de familia o también puede acudir, si está de acuerdo con su expareja, a una notaría y hacerlo de mutuo acuerdo. Yo siempre recomiendo a los clientes que opten por esa primera alternativa, que opten por una salida conciliada a sus diferencias, sobre todo por lo que ustedes ya mencionaban hace un rato, el impacto emocional que tiene una separación es bastante importante. Sin duda alguna nos vamos a escuchar a nuestros televidentes a nuestra línea de WhatsApp y usted puede participar con sus audios. Pasa cuando una pareja inicia su vida conyugal o digamos de unión libre, transcurrido 10 años, se llegan a casar, así sea por notaría o por la iglesia, pero en esos 10 años obtuvieron algún bien y en el momento de la separación se toma en cuenta desde el momento en que se fueron a vivir desde unión libre o es solamente legal a partir de que se casaron, digamos con un trámite, ya sea por notaría o por la iglesia. Muchas gracias a nuestra televidente por estar conectada. Abogado, ¿qué decir frente a ese caso puntual que ella nos dice? Bueno, si entiendo bien, existió una unión marital de hecho de 10 años, sí. Posteriormente la pareja decide contraer matrimonio, se había conformado o se habían adquirido algunos bienes que en esta medida pues entrarán, si no hacen parte de una capitulación, por ejemplo, entrarán a conformar la nueva sociedad conyugal. Ahora, pero esto hay que tener algo presente y es que tan pronto se inicia una sociedad conyugal, terminaría o se entendería disuelta la sociedad patrimonial de bienes que se creó en la unión marital de hecho. Entonces, habría que analizar el caso puntual para revisar si estos bienes automáticamente ingresan a la sociedad conyugal o si deberían liquidar esa sociedad patrimonial de bienes y con esos nuevos bienes, pues con cada uno ya liquidados, pues entrar a esa sociedad conyugal. Es un tema que se presenta regularmente y que tiene un tratamiento, pues dependiendo de cada caso particular. 2:37 de la tarde, estamos en directo para usted que llega a nuestra sintonía. Hablamos sobre divorcio, nos puede dejar sus casos puntuales en el 312-487-0413 o marcándonos el directo al 601-220-0707. Aquí los orientamos con los especialistas. Además puede interactuar con nosotros a través de @institucionaltv. Miren, nos preguntan a esta hora, abogado, si mis papás se separan, ¿me deben seguir pagando mi universidad? En este tipo de situaciones, ¿cómo de una u otra forma cuando se disuelve un matrimonio entra justamente alguna afectación puntual, por ejemplo, en un derecho fundamental como lo es la educación para los hijos, pues que están de por medio en ese caso? Claro, un componente que está relacionado con los alimentos o las obligaciones que tienen los padres hacia sus hijos es la formación en cuanto a la educación. En ese caso, si el divorcio se hace de mutuo acuerdo, los padres deben adquirir unas obligaciones relacionadas con los alimentos de sus hijos y dentro de esos alimentos deberían analizar el punto o el componente de educación para determinar cuál de los padres es el obligado a mantener esa responsabilidad. Eso lo pueden hacer, como lo digo, de mutuo acuerdo, que es la vía adecuada, me parece a mí, o bien por vía judicial ante un juez de familia, que ya será el juez de familia el que determinará a partir de las pruebas que se lleven a ese proceso quién tiene o quién ostentaría la obligación de sufragar esos gastos educativos del joven.
Abogado, nos vamos para nuestra línea nacional, aparece ahí en sus pantallas. Ahí está Gustavo desde Cali. Gustavo, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto escucharlo. Cuéntenos su caso puntual y cómo le podemos colaborar. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la atención. Pues yo quería, viendo que el programa es bien interesante y explica muy bien cómo es la cuestión del divorcio, pues yo quería que me aclararan el tema de los dineros, o sea, los aportes que tiene que hacer tanto el hombre y la mujer en caso tal de quien tenga la custodia de los menores. Entiendo, Gustavo. Bueno, quédese en línea por si el abogado tiene alguna pregunta, también se la puede hacer ahí a nuestro televidente. Doctor Diego, ¿cómo podemos aclararle finalmente a él su situación? Claro, ¿quién ostenta y quién no ostenta la custodia de los niños, de las niñas y de los adolescentes que quedan después de un divorcio? Depende también o de las partes a través de una conciliación o del juez ante quien se presente esa demanda de divorcio. Sería, si optan por la vía legal, por la vía judicial, perdón, pues sería el juez el que determine en cuál de esos dos hogares van a tener una mejor calidad de vida los niños, y en esa medida pues hacia allá deberá apuntar la decisión del juez. Recordemos que en estos casos debe prevalecer ante todo el bienestar del menor, el bienestar del niño. Eso es lo que trata la ley de privilegiar en estos casos. Está con nosotros Diego Alejandro Pérez, él es abogado experto en derecho de familia y está resolviendo sus interrogantes, sus dudas. En este bloque hablamos de divorcios hoy en Bien Dateado. Miren lo que nos preguntan acá a través de las plataformas digitales, donde además también los leemos. ¿Cuál es la diferencia entre separación de cuerpos y de hecho en este caso, abogado? Bueno, yo creo que, como ya lo dijeron algunos invitados anteriormente, en el matrimonio, que no es más que un contrato, pues se adquieren unas ciertas obligaciones y unos deberes en la pareja. Las causales para obtener el divorcio pues están en la ley, y una de ellas habla de la separación de cuerpos que perdure por más de 2 años. Esta medida es una causal de divorcio, ya que si entre la pareja se han separado de cuerpos o de hecho por más de 2 años, es decir, que ya no comparten ese proyecto de vida, ya no, a pesar de poder compartir la misma casa o estar en la misma habitación, pues no tienen un vínculo de pareja. Y si transcurren 2 años después de esa separación efectiva de cuerpos o de hecho, podrían alegar un divorcio cualquiera de los dos cónyuges. Entonces, para este caso sería un sinónimo esa apreciación de cuerpos o de hecho, y daría lugar, después de 2 años, a una causal de divorcio. Entiendo, eso más que claro. El 312-487-043 es nuestra línea de WhatsApp, donde estamos atendiendo sus casos puntuales hoy en nuestro Bien Dateado, hablando sobre divorcio. Los y las escuchamos. Buenas tardes, gracias por el tema de hoy. Yo quería consultarle al doctor si ya están aplicando el divorcio express, ya que yo tengo una pareja que se separó hace más o menos más de 20 años, pero la ex esposa nunca le ha querido dar el divorcio, vive fuera del país y siempre lo amenaza con decirle que lo va a demandar, que no sé qué, y no le quiere dar el divorcio. Entonces quiero saber si eso aplica acá en Colombia para poder hacer ese divorcio express sin necesidad de estar, porque no hay mutuo acuerdo. Entonces quisiera saber si se puede aplicar y qué hay que hacer. Gracias. Muchas gracias a usted por estar conectada con nosotros. Finalmente esa figura ya está operando en nuestro país, ha venido operando, abogado. Sí, pero creo que no es la salida jurídica para el caso de la televidente. Hay que precisar varias cosas. El divorcio express, como se le ha denominado a ese divorcio que tiene unas características que facilitan el acceso al mismo por parte de una notaría, obliga a que el mismo sea de mutuo acuerdo. Y creo que esto es lo que no ocurre en el caso que plantea la televidente. En este caso, él debería o podría presentar el divorcio alegando la causal de separación de cuerpos que ha perdurado por más de 2 años, de la que acabamos de hablar. Pero el divorcio express no es la salida para la televidente en este caso. El 312-487-043 en nuestra línea de WhatsApp, continuamos escuchando.
Buenas tardes, mi duda es con respecto al patrimonio como tal. Si mi ex cónyuge se hizo venta dentro de la sociedad conyugal del patrimonio que había, como en este caso un apartamento y unos carros, pero yo no recibí nada por parte de él el rédito de esa venta, ¿yo tengo derecho aún a reclamar? En ese caso, nuestra televidente tendría derecho a reclamar, abogado Pérez. Claro, yo creo que sí tiene derecho a reclamar y está legitimada en la medida en que esa venta de esos bienes deberían de darse para mejorar las condiciones de la sociedad conyugal y no para que un cónyuge defraude a otro. En esa medida, cuando se intente el proceso de divorcio y estén en la etapa de liquidación de la sociedad conyugal, yo creo que es perfectamente válido que la televidente reclame y por lo menos inste a su expareja para que explique cuál fue el destino que se le dieron a esos recursos, ya que entiendo que de la venta ella no recibió ninguna clase de beneficio. 2:45 de la tarde, estamos en vivo en la pantalla de Canal Institucional. Hablamos sobre divorcio desde el ámbito legal y emocional. Continuamos escuchando su participación. Buenas tardes, mi pregunta es, hace 2 años me separé de mi esposo, casados por lo civil, no hemos hecho ni separación de cuerpo ni liquidación de asociado conyugal, pero se fijó una cuota de alimentos. Mi pregunta concreta es, al hacer el proceso de la liquidación de la sociedad conyugal y el divorcio, ¿se pierde la cuota de alimentos? Muchas gracias a nuestra televidente. ¿Finalmente se perdería esa cuota de alimentos que ella nos menciona, doctor? Ella no menciona si la cuota de alimentos es a favor de los hijos. Entiendo que es a favor de los hijos. Sí. Y esas obligaciones no cesan ni se modifican en virtud de la liquidación de una sociedad conyugal, salvo que exista un acuerdo previo entre las partes. Pero si la cuota alimentaria es a favor de los hijos, no debería tener ningún tipo de afectación o cambio en virtud de la liquidación de la sociedad conyugal, porque son dos derechos que digamos, están relacionados con situaciones completamente diferentes. Avanzamos en este bien dateado, avanzamos justamente escuchando su participación. ¿Qué pasa si tengo una sociedad patrimonial y me caso con la misma persona, pero después de eso no liquidamos la sociedad patrimonial en el año que corresponde? En ese caso puntual, ¿qué podría suceder, doctor Alejandro? No alcancé a escuchar muy bien, pero trato de interpretar lo que quería decir el televidente. Hay una sociedad patrimonial de bienes que se conforma tal vez después de una unión marital de hecho. En este caso, el término que tiene la persona interesada para la liquidación de esa sociedad patrimonial de bienes es 1 año siguiente a la separación de la pareja. Entonces, si no hay un acuerdo para realizarlo, debe acudir ante el juez de familia para que sea el juez de familia el que declare la existencia de la unión marital de hecho y le dé efectos patrimoniales a esa unión. Pero eso debe hacerlo dentro del año siguiente. Si no lo hace en ese término, puede perder los efectos patrimoniales esa relación. Es nuestro bloque de preguntas y respuestas hoy en este bien dateado de lunes, escuchando y además leyendo su participación en nuestras plataformas digitales, el 312-487-043, en línea de WhatsApp donde usted nos deja sus casos. Muy buenas tardes para todos. Doctores, por favor, ayúdenme a solucionar una inquietud que yo tengo. Yo soy casada con un señor viudo, a él le quedaron 3 hijos, ellos ya todos son mayores de edad, yo llevo 30 años de matrimonio con él, tenemos 3 hijos, él en su primer matrimonio les dejó todo lo que él consiguió. Nosotros dos hemos construido nuestro propio patrimonio. Mi pregunta es, a los primeros hijos, ¿les corresponde algo de lo que nosotros dos construimos? Muchas gracias. Muchas gracias por estar conectada con nosotros a esta hora. ¿A los hijos será que les corresponde algo de lo que han construido finalmente, doctor? Claro, sí le corresponde bajo la siguiente dinámica. Aquí hablamos ya de líneas sucesorales y hablamos desde una sucesión.
¿qué le corresponde? Le corresponden a los hijos del primer matrimonio pueden heredar lo que le corresponda al padre dentro de la liquidación de la sociedad conyugal del segundo matrimonio. Es decir, en el evento en que se presente una sucesión, la muerte de este de este esposo que tiene la televidente, y entren a un proceso de sucesión, ella podrá optar dentro de la liquidación de la sociedad conyugal por el 50% de esos bienes, pero el otro 50% sí deberá atender a las reglas sucesorales, y en esas reglas sucesorales los hijos del primer matrimonio sí tendrían derecho, ya en una proporción que se determinará dependiendo de cuántos herederos acuden a la sucesión. Pero la respuesta es sí, sí tienen derecho sobre esa porción que le corresponda al esposo. Estamos en nuestra línea nacional, además atendiendo sus casos puntuales, el 601-220-0707. Usted nos marca desde cualquier municipio, departamento de nuestro país. Está Henry desde Soacha. Justamente, Henry, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo, cuéntenos su caso. Muy buenas tardes, muchas gracias por la información que nos están brindando. Excelente programa. Mi pregunta es, hace 22 años me casé por la vía católica, pero ese matrimonio nunca se hizo un registro notarial. No hay registro civil de ese matrimonio. Para solicitar el divorcio, ¿qué trámite debo seguir? Perfecto, Henry, pues acá con el abogado Alejandro Pérez trataremos de darle una respuesta. ¿Qué trámite debe seguir finalmente nuestro televidente, doctor? Bueno, se casa por la vía católica, debe existir una partida de matrimonio. Esa partida de matrimonio debidamente autenticada se puede registrar ante una notaría, y si lo que quiere es el divorcio de ese matrimonio, es obligación que haga ese trámite, porque de no existir el registro civil de matrimonio, pues no podrían cumplirse con los requisitos que se exigen para atender el mismo. Entonces la recomendación, registre ese matrimonio católico, y una vez registrado proceda a iniciar la demanda de divorcio o hacerlo de mutuo acuerdo. Bueno, se nos pasa el tiempo bastante rápido en este Bien Dateado, pero vamos a finalizar con una última participación, doctor Diego Alejandro, que tenemos de nuestros televidentes. Muy buenas tardes, abogado. Para hacerle una consulta, yo vivo con mi pareja, no somos casados, vivimos en unión libre, pero construimos una casa en un terreno de herencia de él, y él pues se consiguió otra pareja y estamos viviendo aquí mismo, pero él quiere que sea yo la que me vaya, y tenemos un hijo. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, imagínese este caso que nos plantea nuestra televidente. ¿Qué puede hacer finalmente ella para darle solución, doctor? Bueno, eso es un caso complejo en realidad, porque es una casa que se construye, o una edificación que se construye sobre un bien que recibió el compañero permanente de una sucesión que vendría a ser un bien propio. Pero hay varias vías a las que puede acudir, no solo una vía en derecho de familia, sino también civil. Habría que mirar si por el paso del tiempo ella puede acceder a un proceso de pertenencia, quizás sobre ese predio. Si no ha transcurrido el tiempo para la pertenencia, podría entonces acudir a la liquidación de la sociedad patrimonial de bienes que nace de esa unión marital de hecho, y pues en esa medida también solucionar los alimentos del menor que tuvo la pareja, y que todo eso pues tiene que estar en el marco de las pruebas que se presenten en el proceso. Entonces es un caso bien complejo. Recomendación pues que en estos casos que ameritan pues la intervención de un abogado, consigan o contraten un abogado que sea experto en la materia para que los pueda orientar, porque cada caso particular necesita un análisis distinto. Es Diego Alejandro Pérez, él es abogado experto en derecho de familia y es director de la firma Pérez y Parra Abogados. Pues, abogado, muchas gracias por orientar a todos los colombianos frente a este tema. No, a ustedes, y un gusto estar acá. Todos los televidentes que participaron de este espacio, mil y mil gracias. No se muevan, porque ya viene María Camila Carrascal con información de servicio, pero esta vez desde el otro ámbito, desde el ámbito emocional.
Y pasar por un divorcio suele ser traumático para los involucrados. Las personas que se divorcian enfrentan una variedad de problemas psicológicos que incluyen un aumento del estrés, una menor satisfacción con la vida y hasta depresión profunda. Pero ¿cómo afrontar esta situación? ¿Cómo conciliar una decisión de esta magnitud? Pues hemos invitado a David Bonilla Macías, él es psicólogo y además es director del Instituto Colombiano de la Compasión, a quien le damos la bienvenida. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta sección de Servicio en Bien Dateado. Camila, muchas gracias y bueno, aquí para acompañarlos en este espacio. Doctor, sabemos que no es fácil, es difícil, pero ¿cómo podemos conciliar un divorcio de manera amistosa? Bueno, realmente creo que se ha de alguna manera satanizado el concepto del divorcio y yo creo que el problema arranca cuando las parejas toman decisiones impulsivas al momento de casarse. Creo que ahí es donde tenemos la gran dificultad, porque pues cuando yo no pienso en el momento de casarme, pues el divorcio va a aparecer. Es decir, no me estoy vinculando, no conozco a mi pareja, no sé cómo es su familia, no sé cuáles son sus gustos, sus intereses. Entonces aparece el divorcio como una opción. Creo yo que también la pregunta es cuáles son las bases que tenemos nosotros para llegar a pensar que me puedo casar con esa persona. Creo que ahí arranca el problema. Doctor, ¿y cómo podemos hablar esas situaciones incómodas para coincidir un divorcio o si bien llegar a un acuerdo y continuar con la relación? Bueno, ahí es importante y es que esto es un rol, este es un negocio que se hizo y que no salió bien. Suena un poco duro, pero pues así es. Y en el tema emocional es entender que vienen cosas diferentes, que desde el lugar donde yo me muevo, entender que esta relación no funcionó, cuáles fueron los aprendizajes, si tenemos hijos, pensar qué va a pasar con esos hijos, si tenemos algunos bienes. Pues esta persona fue también en algún momento el amor de nuestra vida, que es lo que a veces se nos olvida y se convierte en el enemigo, se convierte en esa persona que le tengo que ganar, que no me importa si le paso por encima, si su vida se destruye. Entonces es un espacio donde yo digo, ok, no funcionó la relación, ¿qué sigue para nosotros? Y si no hay ningún vínculo, es decir, no hay hijos, no hay bienes, pues entre más tranquila sea esa separación, va a ser más fácil que nosotros podamos rehacer nuestra vida y que nuestras futuras parejas no estén pagando los platos rotos por esas decisiones que nosotros tomamos en el pasado y que pues en el futuro se empiezan a ver. Y justamente, ¿cómo podemos rehacer nuestra vida luego de un divorcio? Bueno, ahí viene un concepto y es el tiempo, ¿sí? Yo creo que cada uno de nosotros necesita un tiempo diferente, es evaluar qué pasó en esta relación y creo que la mejor forma de rehacer nuestra vida es cuando tenemos la claridad de saber qué no funcionó, también entender qué funcionó y pensar en ese proceso de selección. Sí, porque a veces lo que decimos es, bueno, terminé este matrimonio, esta relación, me voy a meter con lo primero que aparezca. Y yo les digo, no es necesario, es decir, pare, evalúe cuáles son sus intereses, piense qué cosas dejó de hacer, porque pasa muchas veces. Entonces estamos en pareja y me olvido de mis hobbies, me olvido de mis intereses, me olvido de esas cosas que me gustan que al final terminan cargando el matrimonio. Entonces es ahí donde tenemos el momento de parar, decir qué podemos hacer diferente y en ese proceso empezar a encontrar esa nueva pareja que tal vez nos pueda acompañar por mayor tiempo. Y ya para finalizar, unos tips, recomendaciones para afrontar esta situación tan dolorosa y más cuando hay hijos de por medio. Bueno, ya si la separación es inminente, lo primero es entender que en la medida en que las dos personas salgan tranquilas, que salgan, digamos que ganando de este espacio, va a ser más fácil para los dos. Esa es la primera, es decir, que los dos nos vaya bien en esta separación. Segundo, entender que esa persona fue una persona con la cual yo compartí mi vida, que durante muchos días estuvimos juntos y que no es necesario hacerle la zancadilla, que no es necesario dañarla. Y tercero, si tenemos hijos, entender que, así como lo mencionaban hace un rato, lo que termina es la relación de pareja, no la relación de papás. Y seguramente habrán dolores, seguramente habrán tristezas, pero es entender que estos niños, niñas y adolescentes necesitan la compañía de sus papás y que puede que tal vez tú y yo no nos podamos ver y demás, pero tenemos que llegar a unos acuerdos para que nuestros hijos tengan una buena vida. Totalmente de acuerdo, doctor. Siguen siendo padres. Seguimos siendo padres, así es. Muchísimas gracias por su participación y bienvenido siempre aquí a nuestra sección de servicio, David Bonilla. Camila, muchísimas gracias por la invitación.
Y recuerden que puede conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo biendateadotv@gmail.com. Aquí estamos listos para evaluar y brindar información de servicio de su interés. Y atentos porque llegaron nuestros clasificados. Si usted está buscando trabajo o estudio, no se preocupe porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado te presentamos ofertas de empleo y educación. Esta oferta laboral solicitada en San Juan de Pasto, Nariño, te puede interesar. Está dirigida a un asesor de ventas técnicas que deberá identificar necesidades y recursos de los clientes, recomendar los servicios y productos apropiados y vender bienes y servicios técnicos a establecimientos industriales, instituciones y empresas. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un asesor de ventas técnicas con más de 24 meses de experiencia. Quien ocupe este cargo obtendrá un contrato a término indefinido y tendrá un salario de 1.500.000 a 2 millones de pesos. Aplica ahora y encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 350-4598. Capacítate para el Empleo está ofertando un taller sobre la creación de identidad de tu negocio. En este curso explicarán cómo construir una marca sólida que resuene con tu audiencia, pues la identidad de tu negocio es crucial para diferenciarte en el mercado competitivo y establecer una conexión duradera con tus clientes. Al finalizar las 4 lecciones del curso, los participantes recibirán un certificado de finalización que reconocerá su conocimiento y dominio de las habilidades de la identidad de marca. Para más información puedes dirigirte a www.capacitateparaleempleo.org/cursos y seleccionar el curso de tu elección. Esta oferta laboral solicitada en Gómez Plata, Antioquia, está dirigida a un oficial de mantenimiento general. La Agencia Pública de Empleo se encuentra en la búsqueda de un oficial de mantenimiento general, quien deberá instalar y reparar productos prefabricados como enrejados, cercas, persianas, avisos, vallas, juegos mecánicos usando herramientas manuales o eléctricas. Las personas interesadas deben certificar como mínimo 6 meses de experiencia en las áreas mencionadas. La persona elegida para el cargo tendrá un contrato a término indefinido y un salario mensual de 1.000.000 a 1.500.000 pesos. Postúlate a través de www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 350-4612. En Bien Dateado estamos a su servicio. Carlos, televidentes, también miremos con otros ojos el divorcio, tal vez sea una oportunidad para terminar en buenos términos con la pareja. La conclusión y la invitación es que reconozcamos este mecanismo de protección legal como parte de un nuevo comienzo. De esta forma llegamos al final de nuestro Bien Dateado por hoy. Nos vemos el jueves con más información de servicio. Feliz tarde. Hasta pronto. Chao.